Muy bien, buenos días familia. ¿Cómo están esta mañana? Bienvenidos también a los que nos acompañan por primera vez. Para los que no he tenido el gusto de saludar, mi nombre es James y es un gusto que esté acá en Semilla. Espero que se sienta como en casa y también saludar a todos los que están en casita o de alguna manera viendo la grabación por nuestros diferentes medios de video, no sé cómo se dice. Llegamos al final del libro de Santiago. Hemos estado durante varias semanas en este hermoso libro, yendo por él capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y yo quiero invitarlo a que si usted tiene una Biblia a mano o si tiene su dispositivo electrónico, que pueda abrirlo en este momento e ir al libro de Santiago, a la Carta Universal de Santiago. Esta carta escrita por el medio hermano de Jesús, que ha sido una carta sin rodeos, una carta directa y fuerte. Y si bien hoy vamos a terminar nuestra lectura y nuestro viaje por el libro, la próxima semana vamos a tener nuestro cierre oficial. Entonces, desde ya yo quiero animarte a que puedas inclusive escribir en tu Biblia, bueno, en tus notas, etcétera, esas enseñanzas que te ha dejado este libro, y vamos a buscar una manera creativa este próximo domingo de cómo podamos compartirlas y tener una conversación ya de cierre con respecto a este libro. Pero el capítulo 5 inicia de una manera dura y fuerte, con un lenguaje profético directamente atacando, y hasta profetizando un juicio en el sentido de las personas que aman el dinero. Estas personas que en el contexto en que está escrita esta carta se acercaban a la iglesia con esa idea de que porque tenían dinero tenían poder y podían tomar las decisiones, y Santiago les da durísimo, les dice que se están engordando para el día de la matanza, es decir, que tarde o temprano ese amor al dinero les iba a pasar la factura. Pero justamente después, a partir del versículo 7, vuelve al discurso, si lo llamamos así, o a la audiencia original, que eran los hermanos de la iglesia. Si usted lee el primer capítulo, en el versículo 2, después del saludo, dice hermanos. Santiago le está hablando a las iglesias. Hoy nos ha estado hablando a nosotros, le ha estado hablando a Semilla, le ha estado recordando a Semilla cosas importantes, y hoy no va a ser la excepción. Hoy, mientras que cerramos la lectura, también nos va a seguir dando sabroso. Y nos va a venir a recordar cosas importantes, cosas muy importantes, esenciales, que se nos olvidan. Soy fanático de los deportes, heavy. Es decir, mi matrimonio se acaba de salvar de otra temporada de la NFL. Lo logramos, amor, ¿verdad? Lo logramos. Pero me encanta la NFL y nosotros normalmente pensamos que, bueno, y utilizamos esto en todos los deportes. ¿Cómo quedó? ¿Qué resultado quedó? ¿Cómo terminó el partido? Y bueno, los Rams ganaron el Super Bowl. Los Rams me caen malísimo. Me dio acidez y todo después de eso. Pero bueno, pero el partido no termina con ese resultado. Yo, al observar el video, no solamente son las celebraciones del que ganó y la tristeza del que perdió, sino que yo veo un grupo de personas que con uniformes diferentes se acercan al centro de la cancha y se hincan a orar. No sé si usted lo ha visto. Y la tele lo quiere quitar rápido porque no quiere poner esos panderetas que oran, ¿verdad? Pero se acercan y se unen a orar y a darle gracias a Dios, aquel que está en la victoria y aquel que perdió. Y esa es la invitación de esta parte del capítulo 5 de Santiago. Aquellas personas que están alegres nos va a dar una instrucción. Aquellas personas que están pasando aflicción nos va a dar una instrucción que va directamente relacionada con la oración. Aquellas personas que están enfermas. Y hoy me gustaría que, bueno, si estás enfermo, espero que te hayas quedado en la choza, pero si estás afligido, que hoy podamos salir animados juntos. Si estás alegre también, hoy podamos salir animados juntos. Y me gustaría, antes de orar, leer un texto que está en Romanos, capítulo 15, lo leo para ustedes y con base a eso oramos. Dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza.
Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Oramos. Padre, damos gracias por esta mañana. Ponemos este tiempo en tus manos. Que mi corazón, que mi mente esté atenta, lista, Señor, a escuchar tu instrucción. A salir de este lugar retado, regañado también por tu palabra, animado, esperanzado, mientras que anhelamos con paciencia que se cumplan tus promesas. La principal promesa, mi Dios, que un día vas a venir, Jesús, y vas a establecer tu reino por siempre, Padre. Anhelamos ese día. Pero mientras que esperamos con paciencia, leemos todas estas cosas a fin de ser animados, Padre, para continuar respondiendo al llamado que nos has dado a cada uno de nosotros. Lo pedimos esto en tu nombre, Jesús, y juntos decimos aquí en casa, amén y amén. Santiago capítulo 1, versículo 13, dice así. Perdón, dije 1. Capítulo 5, perdón. Gracias, baby. Capítulo 5, versículo 13, dice así. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Así que Santiago inicia hablándole a dos tipos de momentos en los cuales podemos estar. Hay dificultad y nos llama a que orar. Y hoy vamos a hablar profundamente de la oración, de cómo orar correctamente y cómo se ve esa oración eficaz, la oración del justo. Dice, pero si estás alegre, dice, cante alabanzas. Ahora, aquí la traducción le puso la palabra cantar, que tiene un contexto musical, pero en el original es alabar, pero sí trae esta idea, con instrumentos musicales, con mi boca, de cantar. Sabemos que podemos alabar a Dios y adorar a Dios de muchas maneras, pero aquí está diciendo, el que está alegre, el que está recibiendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el que está tal vez viviendo una montaña, no sé, un buen momento, está en un buen momento espiritualmente, en otras cosas, dice, desgalíllese, métase a clases de canto, no dice eso, dice en el espejo cantando, en el baño cante, no deje de adorar a Dios, alégrese. Cántelo. Me encanta, me da mucha risa ver cuando voy dejando a Tomás yo sé que usted lo ha pasado, a esas personas que vienen con la música y que vienen en un puro sabor. Usted ha visto, ¿verdad? Que vienen en una cantadera ahí. Y yo digo, esa es la alegría que nos invita acá. Que inclusive en medio de los momentos difíciles, cuando la alegría que viene de Dios. Como la iglesia en Tesalonicenses, que Pablo les escribe y les dice, ustedes recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu, a pesar de sus muchas dificultades, dice. Ustedes recibieron el mensaje con la alegría que viene del Espíritu. Y cantamos. Pero también dice, si estás pasando dificultades, aflicciones, momentos difíciles. Y Santiago ya nos ha hablado de todas esas aflicciones que vos y yo podemos pasar, esa falta de sabiduría, esa falta de fe, cuando siento que mi vida está con un pie en el mundo y con un pie en Jesús y siento esa lealtad dividida y también como nos dijo de que mis malos deseos que empiezan con una tentación que me llevan a cometer estos actos de traición con el cielo y con las personas que están a mi alrededor y el pecado ha inundado mi vida y estoy pagando tal vez la consecuencia del pecado y estoy viviendo esta situación dura producto de mis errores. Dice, ore. Cuando me siento de doble ánimo, ore. Tal vez vos te identificás con los que aman el dinero y has puesto la esperanza en el dinero, en la fama, en el poder y se está acabando el dinero. Y tal vez el negocio no va muy bien. Y tal vez las cosas, y bueno, Dios te está llamando a que transformes tu manera de pensar. Pero ora, clama a Dios, vení a Dios. Pero también hay otro tipo de aflicción, que creo que Santiago es la aflicción a la que se está refiriendo. Y es esta promesa. ¿A cuántos les gustan las promesas que Jesús nos hizo?
Yo les voy a poner una promesa que Jesús nos hizo que yo sé que a usted no le va a gustar. Dice Juan 16:33 así. Les he dicho esto, todo lo anterior, para que en mí tenga paz. En este mundo, ahí viene la promesa, en este mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Sí les iba a gustar, yo sé. Porque Cristo venció al mundo. Pero una promesa es que aquí vamos a tener aflicciones. Es más, Pablo, con esta misma idea y esta misma palabra de aflicciones, de dolor, de tristezas, Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, le dice, soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Hay una aflicción que viene, que está directamente relacionada cuando yo me entrego a servir a Cristo. Los discípulos de Jesús, los 11 discípulos y después, los 120 que estaban en el aposento alto, tenían algo seguro después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, fueron inundados y empezaron a predicar el Evangelio. Persecución, cárcel, aflicciones, dolor. ¿Y qué hacían ellos? Orar fervientemente. En el libro de los Hechos vemos esta escena hermosísima e inclusive hasta un poco confusa, porque el capítulo inicia en el momento en que Jacobo, el primer apóstol que muere por Cristo. Y de inmediato, unos versículos después, vemos que Pedro es encarcelado y de la misma manera está su vida en riesgo. Y la iglesia se une en la casa a orar fervientemente, a clamar. ¿Oraron por Jacobo que murió? Por supuesto que sí. ¿Oraron por él para que no muriera? Por supuesto que oraron por él. ¿Y oraron por Pedro para que fuera libre del encarcelamiento y no lo mataran? Por supuesto que sí. Bueno, la Biblia nos cuenta que Jacobo murió y Pedro fue liberado, y la historia es súper vacilona porque están en la casa orando. Es más, me encanta la escena que Pedro está acostado durmiendo, está descansando, porque conoce las promesas de Dios específicamente para su vida y para su ministerio. Él está descansando y estoy seguro que decía, si me llevan hoy, voy a estar con el Señor. Pero bueno, el ángel del Señor lo despierta porque estaba arrullado. Él es liberado, lo llevan a la casa, toca la puerta y cuando le abren piensan que es un fantasma, cierra la puerta, toda asustada Rosa, que es la que le abrió la puerta, va y le dice y se da este momento hermoso. Pero la iglesia primitiva pasó mucha dificultad y su oración no era de que no pasaran dificultades, su oración era soportar con paciencia. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, soporta, mantente firme. Familia, la oración, ya sea en medio de la alegría, porque esto es en la alegría, o de medio de la tristeza, en medio de la dificultad o en medio de la victoria, la oración siempre tiene que estar presente. Es el oxígeno del cristiano. Yo he pasado momentos y me pasan de alguna manera seguido momentos de un poco de ansiedad y en algunos momentos en que se ha puesto fuerte siento que se me va el oxígeno. Eso que usted siente como que se ahoga en medio de lo abrumado que te sentís por el momento, de la preocupación y me encanta poder tener esta hermosa herramienta que el Señor nos da de respirar. Señor, aquí estoy. Señor, inúndame de tu paz. Señor, lléname. A veces hasta sin palabras, porque no necesariamente tenemos que orar con palabras, simplemente decir, aquí estoy, Señor. Porque el Espíritu Santo dice la palabra de Dios, cuando nos quedamos sin palabras, Él gime con palabras indecibles, pero estamos delante de Dios. En momentos difíciles, delante de Dios, orando. En momentos de alegría, vamos a alabar. Me encanta esto porque Santiago tiene el mismo consejo para el que está afligido como para el que está alegre. Llévelo todo delante del Señor. Ambos mandatos podrían utilizarse. Si estás triste, de la misma manera, si estás triste, también canta a Dios, alaba a Dios. Y si estás alegre, también agradece, ora, pero todo siempre llevándolo a Cristo. Si estás triste, ora.
Si estás alegre, canta. Si estás enfermo, vemos la instrucción. Dice así. Versículo 14. Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Aquí venimos a esta persona que está enferma. La palabra enferma aquí en su original en el griego me da esta idea, trae esta idea de una persona que está pasando por un momento de debilidad o falta de fuerza física. Es decir, aquí me está hablando de alguien que está enfermo físicamente. Me va a hablar de una enfermedad espiritual y la Biblia nos habla de una enfermedad espiritual y utiliza la palabra enfermedad hablando de nuestro pecado también. Pero aquí específicamente Santiago nos está hablando de alguien que está enfermo, que le dio COVID, que le dio cáncer, que le dio fiebre, que le dio gripe, que le dio cualquier padecimiento. Y bueno, en esos tiempos no me acuerdo, no sé qué padecimientos eran, pero está hablando de alguien que está enfermo. Y la instrucción es que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo interpretamos eso? ¿Cómo trasladamos esta idea en la iglesia primitiva que se tenía esta práctica hermosa a nuestros tiempos? Primero que nada, tenemos que entender quiénes son los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia no son las personas de más edad de la iglesia. Iba a decir que mi suegro era el de más edad de la iglesia, pero no vino. Y siempre se sienta ahí, entonces iba a vacilarlo de que él era el más roco. Pero bueno, si está viendo en línea, no es mi suegro el anciano de la iglesia. La palabra anciano la vemos en conjunto con los pastores de la iglesia y la vemos en conjunto con los obispos de la iglesia. Y tiene tres sentidos esto. Primero, anciano me habla de alguien que es maduro espiritualmente. En Primera de Juan vemos este mensaje a los jóvenes, vemos este mensaje a los ancianos. Si está hablando en las etapas del caminar espiritual. Una persona que tiene tiempo en el Señor, que está centrada en Cristo y en su palabra. Ese es un anciano en la iglesia. Pero van de la mano, como le decía, con esta persona que es pastor, que tiene ese corazón pastoral. Ahora, ¿qué hace un pastor? Un pastor cuida. Un pastor alimenta espiritualmente. Un pastor enseña. Y después vemos también que va de la mano con esto el obispo, como le decía, que es simplemente esta ordenanza administrativa, por decirle así, que se encarga de supervisar el trabajo en la iglesia. Ahora, esto es muy importante y hago un paréntesis acá, porque siempre hemos pensado que esto de ser obispo, de ser pastor o de ser anciano de la iglesia es una posición jerárquica, pero Jesús no vino a poner estructuras jerárquicas. Jesús no dijo, bueno, aquí está el apóstol y de abajo está el profeta, o no sé cómo es que lo ponen ahí, y aquí el pastor, y ya después el que está allá así más arriba es padre de naciones. Eso Jesús no lo vino a establecer. Es más, Jesús vino a establecer una cultura de servicio. De liderazgo sí, pero de abajo para arriba, que hay disponibilidad. Marcos capítulo 10 dice que el Hijo del Hombre no vino a servirse a sí mismo, sino que vino a dar su vida en servicio por todas y en sacrificio por muchas personas. Y entonces aquí lo que está diciendo es que a esas personas dentro de la iglesia que sirven, que cuidan, que tienen esa sabiduría de un caminar con Cristo, de conocer la palabra de Dios, que te van a dar un consejo basado en la palabra de Dios y que sí que son muchos de ellos pastores de la iglesia. Vaya, si está enfermo, llámelos para que te unjan con aceite. Ahora, yo quiero preguntarle algo a usted. ¿Usted tiene esas personas? Mile y yo, y Dani y Anita, estoy seguro, y los pastores que Dios vaya a seguir trayendo a nuestra iglesia, siempre vamos a querer estar disponible para las personas. Siempre. Si estás pasando un mal momento, llámanos. Si estás en un momento de aflicción, escríbenos. Tenemos un equipo de oración dedicado a clamar y orar, a hacer oración ferviente, como vamos a ver ahora.
Es más, todos los sábados a las 8 de la mañana como iglesia nos reunimos, y por cierto, siempre estamos los mismos, y nos reunimos a orar y a clamar por nuestra iglesia, por las necesidades de la iglesia, por usted. Sí, muchas veces estoy seguro que hemos clamado por usted. Hemos clamado por su vida, por sus finanzas, por su matrimonio, por su salud. Hemos clamado fervientemente. Pero hay una hermosa manera también en la cual nosotros podemos continuar experimentando esto. Y yo quiero animarte con todo mi corazón. Y es a que te unas a un Semilla en Casa. Nuestros grupos pequeños, nuestras mini iglesias, esa multiplicación de nuestra iglesia en donde estamos juntos y en donde sí hay personas que tienen esas calidades de ancianos, que te van a dar ese consejo de la palabra de Dios, que te van a cuidar, que te van a animar, y que si estás enfermo y si estás pasando un momento difícil, van a estar ahí con vos. Ahora, usted está diciendo, se está preguntando, bueno, pastor, ¿qué es esta práctica de ungir con aceite? ¿Será que tenemos que sacar ahí el aceite Clover y empezar a repartirnos? La práctica en ese tiempo, nuevamente era de ese tiempo, se creía y se entendía también de que el aceite tenía efectos medicinales. Y que era una práctica muy común de que cuando alguien estaba enfermo, los ancianos los visitaban, lo ungían con aceite. No tiene nada que ver con el ungimiento del Antiguo Testamento que vemos, que es otro tema completamente que no voy a entrar. Aquí era un tema de alguien que está afligido físicamente, se acercaban, lo ungían con aceite, con un propósito: contacto. Contacto. Tocar. Y aquí tengo que tener cuidado porque no es tocar por tocar, ¿verdad? Es tocar para alimentar la fe de la persona, para animar a la persona, para que la persona se sienta acompañada, se sienta que caminan juntos. Me encanta un texto que está en Proverbios capítulo 17, versículo 22, dice que el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Es decir, es que yo busco a la persona enferma y cuando hay un tipo de contacto es para animar a la persona. El mejor ejemplo es Jesús. Jesús creó todo. Dice la palabra de Dios que por su palabra todo fue creado. Él no tenía, para hacer los milagros que hizo, él no tenía que ir y tocar a las personas, pero aún así las tocó. Con un propósito las tocó. Este leproso que nadie quería tener cerca, que todo el mundo le oía que era un desahuciado de la sociedad, le gritó: maestro, sáname, y él se acercó, lo tocó y al instante fue sano. Otro ejemplo es este ciego de nacimiento que se acerca al Señor. El Señor escupe en el piso, hace barro y con el barro que se lo pone en sus ojos, lo toca nuevamente, un milagro súper extraño. Pero Jesús tocó a las personas. Es decir, es ese contacto que necesitamos. Ese contacto que tristemente la pandemia inclusive nos ha robado un poco. Pero que ahora lo podemos ver de diferentes maneras. Este detallito mientras que yo estoy enfermo, este Uber Eats que llega de mi familia, que dice: vamos, estoy orando por vos, ánimo, y te llega un detallito. O esa visita o esa llamada de esa persona: hey, estoy orando, estoy cercano, quiero estar cercano a vos, y que alimenta inmediatamente mi fe, me llena de esperanza. Hay ministerios dedicados a visitar a los enfermos, acercarse a los enfermos, a estar cercanos a ellos, a orar por ellos, a tener contacto con ellos. Para los que tenemos hijos, si hemos experimentado esto, cuando se sienten enfermos, cuando se sienten mal, muchas veces el hecho de acercarnos a la cama con ellos. Me acuerdo que mi hijo Tomás salía de repente cuando se sentía mal, y mi esposa le hacía un toque buenísimo porque no sabíamos si estaba fingiendo o algo así. Le decía: tengo una crema milagrosa. Entonces sacaba ahí
la Nivea o yo no sé qué eran las marcas, ¿verdad? Y se ponía a hacerle unos masajitos en los pies con la crema. Y al ratito Tommy decía, ya me siento bien. Pero es porque alimentaba su corazoncito. Le daba seguridad. Lo llenaba de ánimo. Eso es lo que está diciendo acá. Y sí, hay una responsabilidad de los más maduros dentro de la iglesia en llevar esto. Ahora, versículo 15 dice, la oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados será perdonado. Ahora, esta persona está enferma, llama a los ancianos de la iglesia y dice, se acercan, hay este contacto, esta persona se siente animada, se siente lista inclusive para continuar enfrentando esta enfermedad. Y el versículo 15 nos dice, hay esta oración, una oración ofrecida con fe, sanará al enfermo. Muchas personas se han preguntado y han dicho, bueno, entonces eso significa que Santiago está garantizando la sanidad. Si usted tiene una versión Reina Valera, la Reina Valera dice, salvará al enfermo. Y es porque la palabra aquí, enfermedad, en su original tiene un significado diferente. Se está hablando de una persona que está enferma, pero que está abatida y desolada. Es decir, que está sin consolación, que está sumamente preocupada. Entonces cuando yo me acerco y oro por esa persona que está preocupada, que se siente derrotada, que siente que no hay salida de esto, que el mundo se le vino encima, yo puedo orar por ella para que sea levantada, animada y que si está dentro de la voluntad de Dios, va a ser sanada. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, lo tenemos en la pantalla, dice esto. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad y Él nos oye, y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Existe esta tendencia durante mucho tiempo en la comunidad evangélica de esta famosa oración de fe para sanar al enfermo. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios dejó de hacer milagros. Yo no voy a decir eso. Dios continúa haciendo milagros. Dios tiene el poder para sanar, por supuesto. Si está dentro de su hermosa voluntad venir y sanar a la persona, vos y yo tenemos que acercarnos con fe delante de Dios, creyendo que Él es el Dios bondadoso, creyendo que Él es el Dios soberano y creyendo que Él es el Dios poderoso. Por supuesto, pero no me tengo que atribuir algo que a mí no me corresponde. Y a mí no me corresponde declarar sanidad. Eso es totalmente erróneo. No está en la palabra de Dios. Me estoy atribuyendo algo que a mí no me corresponde. Cuando yo digo que algo en el nombre de Jesús, yo no estoy diciendo que no es que esa es la clave para que se cumplan las cosas. No es que esa es la palabra mágica. Estoy utilizando el nombre de Dios en vano. Entonces, no, familia. No declaramos en el nombre de Jesús. Declaramos las bondades de nuestro Dios. Declaramos su poder, declaramos su naturaleza, declaramos quién es Él y por eso lo exaltamos. Pero cuando oramos, número 1, no declaramos con palabra de fe para que Dios sane. No, eso está equivocado. ¿Por qué? Porque si no se sana, entonces ahí venía el siguiente error que comete la iglesia evangélica. Primero, atribuirse a algo que no me corresponde, ponerme en una posición que no me corresponde. Y segundo, hermano, es que usted no tiene suficiente fe. Es que no tuvo fe, hermano, entonces por eso no se sanó su hijo. Hermano, es que le faltó fe, entonces por eso su esposo no regresó a casa. Y no es eso. No es eso. Eso está completamente erróneo. La manera correcta de orar con fe es, número 1, con confianza en la bondad de Dios. Número 2, con confianza en la soberanía de Dios. Y número 3, con confianza
en el poder de Dios. Versículo 16. Confiénsense los pecados unos a otros y oren los unos a otros para que sean sanados. Así que Santiago nos dice: estás afligido, ora. Estás alegre, canta. Estás enfermo, corra a los ancianos, a la comunidad, a la familia de fe, a aquellos que están firmes, centrados en Cristo y en su palabra, para que tengamos ese contacto y que podamos animarlos los unos a los otros y acompañarnos en medio de la enfermedad. Y si nuestro Dios bondadoso decide hacer un hermoso milagro, gloria a Dios, qué hermoso por ese momento. Pero también nos da otra instrucción y nos dice: confiésense en los pecados los unos a los otros. De una vez tengo que decirlo, esto no significa que usted para recibir el perdón de Cristo, usted tiene que ir a donde un pastor y confesar sus pecados, o ir a donde un padre y confesar sus pecados. No es esto lo que nos está diciendo Santiago. La salvación, el perdón de pecados, es única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y el ser humano, Cristo Jesús. Y sus pecados son perdonados por el sacrificio de cruz y su reacción en arrepentimiento y en fe, creyendo en Cristo Jesús, es sus pecados una vez y para siempre. Aquí lo que Santiago nos está hablando es de una sanidad personal por mi pecado y de una sanidad con mi hermano, con mi hermana, con las personas cercanas a mí. Lo ejemplifico de esta manera. Primero, de una manera personal. Usted y yo tenemos un área en nuestra vida que siempre nos va a tentar, que siempre va a buscar hacernos caer, hacer pecar, caer en pecado, y necesitamos confesarlo con un hermano de la fe para encontrar sanidad. Voy a hablar desde el punto de vista de hombre porque soy hombre, pero aplica también de otras maneras. Los hombres, en la gran mayoría, es decir, no, en el 100%, tenemos algún tipo de problema, o hemos experimentado algún tipo de tentación, o hemos caído, o hemos experimentado inclusive adicción con la pornografía. Yo ya di por un hecho que hombre que se sienta conmigo a hablar, yo le hablo de pornografía. Yo le digo: ¿tenés problema con esto? ¿Estás viendo esto? Y si me dice que no solamente tiene problema con pornografía, sino también tiene problema con la mentira. Porque es un hecho. Vivimos en un mundo sexualizado. Ahora su Instagram. Ahora con todo, es decir, todo nos invita a llevarnos a eso. Y necesitamos desarrollar relaciones de confianza con mucha sabiduría. Esto hay que hacerlo con mucha sabiduría. No es que usted se va a estar parando aquí y dice: bueno, voy a confesar no, usted se acerca a alguien sabio, alguien de confianza, ojalá algún tipo de anciano, que usted sabe que usted puede confiar en él, o un amigo íntimo, decirle: bro, estoy luchando con esto, ayúdame, ¿qué podemos hacer? Hay ahora apps buenísimos que puedes instalar en tu computadora, puedes instalar en tu iPad, puedes instalar en tu iPhone, en tu iWatch, en tu todo, hay. Para cuidar nuestros ojos. ¿Para qué? Para poder relacionarme correctamente con mi esposa, para no ensuciar mi mente, para encontrar esa sanidad en mi corazón. Y así hay un montón de cosas. En mujeres, usted piense desde el punto de vista de las mujeres, que usted necesita, esa área de su vida, que usted necesita venir y confesar con alguien cercano para que le ayude a salir adelante. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata. Y segundo, me habla también de una restauración personal primero, y segundo me habla de una restauración con mi hermano. Aquí me está diciendo: confiésese a unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros. Es decir, es que yo sé que yo tengo que acercarme a algún hermano que yo he ofendido. Ya sea de sangre,
ya sea primo, prima, ya sea un amigo, una persona que me distancié, un negocio que salió mal, nos terminamos peleados, terminamos agarrados. Es decir, hay hermanos que se dividen por herencias, hay tantas cosas, hay tanta división en nuestros tiempos, hay tanta división en la iglesia. Si voy a la iglesia pero no le hablo a tal, ¿cómo? Si voy al servicio a las 9 para no ver al que viene a las 11. No me uno a ese semillo en casa porque es que me cae tan mal este otro. ¿Qué es eso? Acérquese a esa persona. Si usted ha ofendido a alguien, tenga la humildad. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Un llamado de humildad a ir y pedir perdón y perdonar y de restaurar nuestras relaciones. ¿Por qué hay muchas razones, pero una razón por qué brincamos, por qué muchas personas brincan de iglesia en iglesia. Porque van a una iglesia, se agarran y van a la otra y se agarran y van a la otra y se agarran y a la otra y se agarran y ahí van. Y sí, los seres humanos somos rarísimos. Y tenemos unos mates raros y se nos mete el agua. Y qué complicado. Yo sí soy complicado. Yo soy muy complicado. Yo no sé cómo hace mi esposa. Pero esa es la aventura hermosa de ser iglesia. Amarnos, perdonarnos, caminar juntos. Y aquí Santiago nos está diciendo, vamos, Semilla, ¿qué tipo de cristianos vamos a ser? El que tiene esa lealtad dividida y que dice, bueno, James, eso para mí, no, muchas gracias. Yo voy a salir de aquí, bueno, estuvo bueno el consejo, pero voy a pesarlo. Yo no le estoy dando un consejo personal mío, yo le estoy diciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser hacedores de la palabra? ¿O simplemente oidores que nos entra por un oído, nos sale por el otro y listo? Somos llamados a buscar reconciliación. Somos los llamados a bajar la guardia, a pedir perdón, a sentarse humildemente y decir, si te ofendí, perdón. Y luchar y correr por la reconciliación. Versículo 16, parte B, continuamos, dice, la oración ferviente y de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Ahora, Santiago nos dice, ok, hay que orar, pero dice, hay una oración ferviente. La oración ferviente me habla de esta oración intensa, de esta oración eficaz, de orar de verdad, de orar correctamente, de orar, en su original es súper vacilón, en el griego, el original de esa palabra es orar con oración. Súper profundo, yo sé. Una teología que no se puede entender. Indescifrable. Y es que la idea de repetición habla de intensidad. Cuando dice orar con oración es orar fuerte, orar intensamente, orar con todo mi corazón. Y no es la oración repetida. No es la oración de la noche, ¿verdad? De ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares. Y ahí está uno, ¿verdad? No me desampares. No. El Señor, un corazón sincero. Un corazón que desarrolla este músculo. Que se acerca constantemente. ¿Cómo es nuestra vida de oración? Es decir, ¿cómo es de los alimentos, verdad? Los alimentos, bueno, Señor, aquí voy, ¿verdad? X24, vámonos, todo listo. ¿O es un espacio que apartamos? Y vea el ejemplo. Si yo no quiero juzgarlo, no lo voy a juzgar. Pero la mayoría de las cosas que suceden en privado se replican muy fácilmente en público. Es decir, una disciplina espiritual que sucede en privado se ve en comunidad. Y nuestra oración de las mañanas, de los sábados a las 8 de la mañana, siempre estamos los mismos.
Y nuevamente, no quiero decir que usted no ore en la noche, no quiero decir que usted no ore en la mañana, no quiero decir que usted está trabajando el sábado a esa hora y no puede, está bien, pero ¿qué le cuesta sacar un sábado al mes? Si lo hacemos todos los sábados, pero un sábado al mes y vamos a hacerlo en comunidad. Y el resto de los días y después lo hago 2 sábados al mes. Y después empiezo a crecer en esto. Y estoy en esta constante disciplina, porque ocupamos esa disciplina de oración, de unirnos, de clamar, de estar fervientemente. Ojo esto, y usted dice, pero es que yo no soy como Elías. Sí, usted no es como Elías. No, al revés, somos igual que Elías. Santiago nos está diciendo, él era un ser humano como nosotros. Elías un momento llegó y jactándose delante de Dios y le dijo, Dios, yo soy el único que no he inclinado mi rodilla delante de Baal. Y Dios inmediatamente se fue donde Elías y le dijo, papito, tengo 7,000 que no han puesto una rodilla contra Baal, así que tampoco jugues de vivo. Elías era un ser humano igual que nosotros, pero decidió orar fervientemente, eficazmente. Necesitamos aprender a orar. ¿Sabes cuál es una buena manera de aprender a orar? Lea las oraciones de la Biblia. Lea las oraciones de la que hay en la Biblia. Lea la oración de Job en el Génesis. Lea los Salmos, son muchas oraciones. Lea las 3 oraciones de Pablo en el libro de los Efesios. Lea cada momento en las cartas de Pablo donde él empieza a orar, donde él dice, estoy orando por ustedes. Hay un modelo de oración. Ve a Jesús cómo oró. Las oraciones de Jesús que están registradas en la Biblia. Y así vamos a aprender a orar fervientemente, con una posición correcta de nuestro corazón, entendiendo delante de quién estamos y entendiendo quiénes somos nosotros y que estamos completamente rendidos delante de nuestro Dios. Ahora, aquí hay un aspecto importante. Usted dice, esa oración ferviente, no sé, note esto, no quiero pasarlo por encima. La parte B del versículo dice que la oración ferviente de una persona justa. ¿Qué significa esto? Esta oración efectiva, esta oración eficaz, esta oración de un hombre justo, es de alguien que reconoce que los fundamentos de su justicia están en Jesús. Y que su caminar personal consiste en la justicia que viene de Jesús. Es decir, que toda mi oración está enfocada, filtrada por la naturaleza de Jesús. Por eso es que oramos en el nombre de Jesús. Cuando usted y yo terminamos y decimos en el nombre de Jesús, no es el código para que la oración llegue al cielo. Es que estoy diciendo que voy a pedir esto en el nombre de Jesús porque quiero pedir conforme al mensaje de Jesús, conforme a la palabra de Jesús, conforme a la naturaleza de Jesús, alineando mi vida con la voluntad de Jesús, así como Jesús alineó su voluntad con la voluntad del Padre. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Deberíamos hacer una serie de oración. Creo que sí, definitivamente. Versículo 19, para ir cerrando, dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien lo haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Me encanta porque ahí termina la carta. Sí, Santiago no dice eso de los saludos al estilo Pablo. No, yo no voy a andar saludando a nadie. Yo voy directo. No dijo eso. Eso lo estoy suponiendo yo, ¿verdad? Para que no me acusen de hereje. Pero él fiel a su estilo, termina dándonos un mensaje final. Repasemos. ¿Estás feliz? Alaba, canta. ¿Estás afligido? Ora. ¿Estás enfermo? Corre a los ancianos. ¿Necesitas aprender a orar? Vamos a aprender a orar. Ora fervientemente, tomando de la justicia del Señor y que aprendas a orar verdaderamente. Necesitas reconciliarte con alguien, corre a pedir perdón y oren juntos. Necesitas sanar tu corazón, sanar un área de tu vida, corre a los de la fe
para que juntos te ayuden a salir de eso y encontrar sanidad. Y finalmente, si ves que tu hermano se está alejando del camino, corre también a él. Usted y yo tenemos estas historias. Personas con las que caminamos juntos, sirviendo a Dios tal vez. Íbamos a la iglesia, tal vez matrimonios que veníamos juntos a la iglesia y por alguna razón ese matrimonio se divorció o dejaron de venir a la iglesia o la pandemia, ¿verdad? Es decir, usted y yo tenemos un montón de amigos que ahora dijeron, no, yo ahora me quedé en lo virtual. Y lo virtual es que se quedan ruleados los domingos hasta las 11 y nunca vieron nada. Yo tuve un amigo que me dijo, bro, es que estoy cansadísimo de lo virtual. Y yo, en serio, y era como el segundo fin de semana que nos habían cerrado. Y yo, brother, pero nos falta un buen rato. En fin, tantas cosas. Pero también tenemos amigos que en este caminar de la fe se desvían del camino. Y empiezan a abrazar ideas diferentes, raras, algunas. Empiezan a hacer cuestionamientos, empiezan a hacer preguntas que tal vez la iglesia nunca les dio espacio de hacer preguntas. Y también empiezan a tener algún tipo de crisis de fe. Y se alejan, empiezan tal vez como el Salmo 1, esa persona que empieza a escuchar otras ideas. Después dice, bueno, voy a acercarme, y empieza a abrazar esas ideas y termina sentándose y abrazando esas ideas. Y se desvió del camino, se distrajo del camino. Ahora, tradicionalmente en nuestra iglesia, como cristianos, descartamos. Somos tan fáciles de descartar que el que piensa diferente a mí, es amenaza, ¿verdad? Hereje, anatema es, ¿verdad? Y ya empezamos, ¿verdad? Y más si es en redes sociales, nos encanta. ¿Verdad? Yo sigo a una persona que me ha enseñado muchísimo, que se llama Alex San Pedro. Y en Twitter es una barbaridad, ¿verdad? Puso un comentario ahí que Mile y yo lo vimos y todo, y como que, mira, sonto que como no lo entendí muy bien, o como que quedó ahí algo. Viera la despedazada que le pegaron en los comentarios. Y muchas personas amenazando, ya no te sigo, ya no te voy a recomendar, ya no aquí, ya no hay, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, ojo esto, lo que nos está diciendo Santiago. Santiago nos está diciendo, si usted ve que alguien se desvió del camino, búsquelo. Ore fervientemente por él, primero, y no pierda conexión. No pierda conexión. Esa persona es con la que usted más necesita tomarse cafés y escucharlo. Esa persona es con la que usted necesita pasar más tiempo. Esa es la persona con la que usted necesita invertir y estar cercano. Y después, por su buena teología y por su increíble, porque usted es un gran siervo del Señor, esa persona va a volver. No es por usted. Es el Espíritu Santo que lo va a traer de vuelta. Porque si esa persona conoce a Cristo, el Espíritu Santo nunca lo va a dejar en paz. Esa es otra serie que deberíamos de hacer sobre el Espíritu Santo, lo voy a apuntar. Porque Él está al lado nuestro, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántas historias no hay de hombres y mujeres de Dios, populares en nuestros tiempos, que cometieron algún error, cayeron como seres humanos, y nuestra sociedad evangélica inmediatamente los descartó y los tachó? Y ahora son conocidos como aquel que predicaba, pero fue infiel a su esposa, ¿se acuerdan? Entonces se divorció. Como aquel que cantaba, pero lo agarraron en aquello, entonces ya no. Y pasan los años, y usted y yo recordamos a esas personas por sus pecados y no por la gracia y misericordia que Dios ha tenido con él y con ella, y cómo los devolvió a casa nuevamente. Esto me habla de que el pecado de mi hermano no me tiene que indignar, me tiene que doler. Y porque lo amo tanto, voy y estoy cercano de ellos. Y sí, no le aplaudo las cosas, pero estoy acá cercano,
Aquí estoy, mi hermano, ese no es el camino, te amo, pero ese no es el camino. Vamos, no te alejes, sigamos luchando juntos. Mucho que reflexionar al cerrar esta carta. La próxima semana vamos a hacer nuestro cierre oficial. Mientras tanto, quiero invitarle que se ponga de pie conmigo. Y quiero invitar a los chicos de adoración. Y yo quiero invitarle a que terminemos orando fervientemente. Ahora, la oración ferviente no es gritona, ¿verdad? Aunque si en su cuarto usted le cuadran, pegan unos cuantos gritos, hágalo ahí a puerta cerrada, ¿verdad? Donde nadie lo ve, no hay ningún problema. La oración ferviente no es que dura 5 horas de oración y ahí estamos. Si usted puede orar 5 horas, gloria a Dios por eso también. La oración ferviente es aquella que sale de un corazón sincero. Nuevamente, recordando con plena confianza en la bondad de Dios, en la soberanía de Dios y en el poder de Dios. Yo quiero invitarte a que, mientras que 10 nos dirige en adoración, usted pueda tener un tiempo de oración ahí donde está. Si usted está con su familia, si está con su esposa, con su hijo, con su hija, es un momento para abrazarlos. Porque todo inicia en casa. Todo inicia en casa. Y abrácelos, apriételos y oren los unos por los otros. Oren. Si están afligidos, si hay preocupación, oren fervientemente. Si hay enfermedad inclusive cercana a la casa, clamemos a Dios. Y si hay peligro de que alguien se desvíe del camino, clamemos a Dios. Y si hoy es el momento de reconciliación también, oren juntos para que haya reconciliación. Vamos a cantar, reaccionar en adoración y ahorita venimos y cerramos juntos.